Sean bienvenidos una vez más, hermanos, a esta nueva campaña Descifrando el Padre Nuestro. Ese va a ser el tema de nuestra campaña que vamos a iniciar, descifrando, descodificando, desentrañando el Padre Nuestro. Y claro que es una oración muy hermosa que nuestro Señor Jesús, el Salvador, enseñó, ¿verdad?, a todos los hombres, a todos los pueblos, a todas las razas de la tierra, a rezar esta oración, el Padre Nuestro. Y en este primer día, primera campaña, primera semana que vamos a hablar sobre este tema, comienza con una súplica, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es la primera petición, la primera súplica, y luego ya se desentrañan las demás peticiones, que son 7 peticiones. Entonces, estructurando el Padre Nuestro, es una primera súplica, Padre Nuestro que estás en el cielo, y después de ahí ya comienzan 7 peticiones que vamos a ir hablando a través de las semanas de toda la campaña. Entonces, en esta primera semana, primer día de la campaña, vamos a hablar sobre esta primera súplica, Padre Nuestro que estás en el cielo, y después ya hablaremos de la primera petición, que es santificado sea tu nombre. Así un poquito estructurando lo que vamos a hacer, lo que van a escuchar el día de hoy. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. En la oración dominical se contienen todas las cosas que se han de desear y todas las cosas de las que hemos de huir. Es decir, aquellos que van a corromper y a pervertir nuestra alma, ¿verdad?, nuestro corazón. Veamos brevemente la estructura del Padre Nuestro tal como nos las ha transmitido Mateo. Consta de una invocación inicial y 7 peticiones. 3 de estas se articulan en torno al tú y 4 en torno al nosotros. Aquí es una comparación como con los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad?, se articulan hacia amar y adorar a Dios. Entonces, las primeras 3 peticiones se refieren, ¿verdad?, hacia la gloria de Dios. Y los otros 7 mandamientos se refieren al amor que debemos tener unos con otros, la relación con el prójimo. Entonces, las otras 4 peticiones del Padre Nuestro, pues se refieren, ¿verdad?, también a ese deseo, a ese anhelo, a esa súplica, ¿verdad?, hacia el Padre, hacia lo que el hombre necesita, ¿verdad?, para ser feliz, para salvar su alma. Es una comparación más o menos así. Las 3 primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, santificación del nombre, la venida del reino, el cumplimiento de la voluntad divina. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. En cada una de estas 3 peticiones nosotros no nos nombramos, sino que nos mueve el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga, hágase. Son los verbos que mueven las 3 primeras peticiones. Estas 3 súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. Las 4 últimas son como caminos hacia Él. Ofrece nuestra miseria a su gracia, ¿verdad? La miseria de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza caída, pidiendo la gracia, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, ¿verdad? Abismo que llama al abismo. Presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla, para curarla del pecado, y se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, ¿verdad?, el combate, ¿verdad?, de la victoria del bien sobre el mal.
brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo. Danos, perdónanos, no nos dejes y líbranos. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. De este modo también en el Padre Nuestro se afirma en primer lugar la primacía de Dios, de la que se deriva por sí misma la preocupación por el modo recto de ser hombre. Entonces vamos a analizar un poquito la primera súplica, Padre Nuestro. La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en el polvo, si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito, Abba, Padre. Romanos 8, 15, ¿verdad? Es el deseo, ¿verdad? Abba, Padre, somos hijos de Dios. Por eso, a partir de Jesús, lo primero que tenemos que aprender es qué significa precisamente la palabra Padre. En la predicación de Jesús, el Padre aparece como fuente de todo bien, como la medida del hombre recto, perfecto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces vemos siempre nuestro Señor, el Salvador, el Señor Jesús, siempre, ¿verdad?, invocaba el nombre del Padre. Manifestaba, ¿verdad?, ese nombre del Padre nuestro. Y para nosotros pues, nos debe llenar también de confianza, de alegría, de gozo. Saber que yo también tengo un Padre que me ama, un Padre que cuida de mí. Antes de hacer esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, los pequeños, los humildes. Es primera condición, soy hijo de Dios, soy criatura, debo ser humilde. Segundo, la purificación del corazón concierne imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Purificar nuestro corazón, tal vez muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas personas en nuestras comunidades pues tienen alguna imagen, ¿verdad?, deteriorada del Padre. Tal vez porque sufrieron mucho en su niñez, sufrieron en su adolescencia o crecieron sin un Padre. Entonces la imagen de Dios se resquebraja. Y por eso hay que purificar, hay que sanar esas heridas que cualquiera, ¿verdad?, ha recibido durante su vida. Purificar el corazón. Dios es mi Padre. Este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros disposiciones fundamentales, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial, que estás en el cielo. Padre nuestro, ya desentrañamos un poquito, Dios es mi Padre, es nuestro Padre, el plural, Padre nuestro. Ahora segundo, que estás en el cielo. Esta expresión bíblica no significa un lugar, el espacio, sino una manera de ser. No el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está en esta o aquella parte, sino por encima de todo. Lo que se acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Con razón estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en aquel a quien invoca. El cielo bien podría ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en lo que Dios habita y se pasea, es decir, la vida de los justos.
el corazón de los justos, y es un cielo aquí en la tierra. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, es su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha desterrado, y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. El pecado personal nos separa, nos aleja, nos destierra de ese cielo. Pero Jesús nos adentra con su amor, con su perdón, con su misericordia, con su cruz, nos mete dentro de lleno en esta vida eterna, esta vida del cielo. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él, por medio de su cruz, de su resurrección y de su ascensión. Entonces, resumiendo, ya desentrañamos dos partes. Padre nuestro, que estás en el cielo, la segunda parte. Entonces, eso es como una preparación para las 7 peticiones. 7 peticiones que vamos a desentrañar. Primera petición: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y Santo Tomás nos dice que por esta petición se asemeja, nos recibimos el don de temor de Dios. Y la bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu. La primera petición del Padre Nuestro nos recuerda el segundo mandamiento del Decálogo: no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Pero ¿qué es el nombre de Dios? Cuando hablamos de ello, pensamos en la imagen de Moisés en el desierto, cuando se le apareció una zarza ardiente sin consumirse. En un primer momento, llevado por la curiosidad, se acerca al ver este misterioso fenómeno, pero ve aquí una voz que le llama desde la zarza y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este Dios le manda de vuelta a Egipto con el encargo de sacar de allí al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Pero ahí se manifiesta el nombre de Dios, ¿verdad? La esencia de Dios, lo que es: yo soy el Dios de tus padres. En ella pedimos que su nombre se manifieste y se proclame por nosotros. El término santificar debe entenderse aquí en primer lugar, no en su sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de una manera santa. Así es como en la adoración esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergidos en el misterio íntimo de la divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano, para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Entonces vemos, hermanos, esta petición es muy importante, ¿verdad? Santificar siempre el nombre de Dios. Y a veces nosotros somos tan débiles, tan frágiles, para jurar, para decir, te lo juro, te lo prometo, ¿verdad? Invocamos así, sin ton ni son, el nombre de Dios. Y tenemos que tener mucha prudencia, mucho cuidado, para no fallar en palabras, fallar en pensamientos, sino tener ese temor de Dios, ese cuidado, esa prudencia. A pesar de la ley santa que le da y vuelve a dar al Dios santo, nos dice la palabra de Dios: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del Santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. Por eso los justos de la antigua alianza, los pueblos que regresaron del exilio y los profetas se sintieron inflamados por la pasión por su nombre. En el agua del bautismo hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad
y como nos vienen de Él, que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación. Es cuestión de su gloria y de nuestra vida el que su nombre sea santificado en nosotros y por nosotros. Tal es la exigencia de esta primera petición. El nombre de Dios es santo y también yo, por eso debo de buscar la manera de vivir una vida santa, una vida recta, una vida de acuerdo al querer de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros que estamos en Él, pero también en los otros a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. Pues bien, hermanos, quiero terminar esta primera reflexión, ¿verdad?, con un ejemplo de un santo, San Ignacio, quien amó tanto el nombre de Cristo, que habiéndolo pedido, ¿verdad?, el emperador Trajano que negara ese nombre. Le respondió el San Ignacio que no podría quitárselo de la boca, y como aquel lo amenazara con cortarle la cabeza y quitarle así a Cristo de su boca, respondió Ignacio: aunque me lo quites de la boca, nunca podrás arrancarlo de mi corazón, porque tengo escrito este nombre en mi corazón, y por lo mismo no puedo dejar de invocarlo. Habiendo oído esto, Trajano, y deseoso de comprobarlo, habiéndole cortado la cabeza al siervo de Dios, ordenó que se le extrajera el corazón. Y se halló escrito con él con letras de oro el nombre de Cristo. En efecto, había puesto ese nombre en su corazón como un sello. Pues bien, hermanos, pidamos esta gracia en este primer tema de nuestra campaña, esa súplica: Padre nuestro que estás en el cielo. Dios es mi Padre, Dios quiere mi salvación, Dios quiere mi conversión, yo soy su Hijo. Y en esa primera petición que imploramos siempre: santificado sea tu nombre. Y así también que nuestras vidas sean santificadas, sean lavadas, sean purificadas, ¿verdad?, siempre por este amor tan inmenso que Dios nuestro Señor nos tiene. Amén.